Hola, estamos aquí en el programa de Un Nuevo Sendero hasta el Manantial con el filósofo Carlos Javier González. Gracias por venir. A ti, Ignatius. Y teníamos una conversación ahora acerca de lo difícil que es mantener la atención cuando algo te aburre. Pero estábamos haciendo la reflexión de que, bueno, tenemos a todos los amigos que vinieron y más gente que ha venido de público y al equipo técnico, y les estábamos diciendo que lo único que necesitamos Carlos y yo para venirnos arriba y entusiasmarnos con lo que podamos decir o lo que se nos pueda ocurrir es la mirada que ustedes nos dan. Pero gracias a esa mirada nosotros nos creemos que lo que nosotros decimos vale la pena. Y nos dan ese fuego para nosotros llenarnos de entusiasmo. Bueno, de hecho, creo que la palabra entusiasmo es literalmente estar poseído por los dioses. Entusiasmo, que los dioses te habiten. Ustedes son los dioses. La mirada de ustedes ahora mismo son los dioses de este programa. Y nosotros nos vamos a dejar habitar por esa mirada. O sea, hablabas de un fuego. La atención cuando se presta al otro es justamente cuando el otro se siente escuchado. Si no prestamos atención al otro, yo creo que desaparecemos. Vale. La atención es importantísima. En un espectáculo, pero en el espectáculo de la vida también. A mí me da mucho miedo, cuando hablo con mis chavales sobre todo, me da mucho miedo esto de la inteligencia artificial, no por usarla, sino por tener el comodín, porque en muchas ocasiones cuando están haciendo trabajos en clase, pero los adultos también, la primera vía que tienen para resolver algo, sea un problema, sea un comentario filosófico, lo que sea, es ir al ChatGPT o a la aplicación que sea. Lo que me preocupa son los hábitos cognitivos. Y dicen que sí, afirman, dicen que sí. ¿No? Me alegra. A ti no te preocupa Me eso. alegra. El problema es el hábito cognitivo de tengo algo que resolver, voy a ver qué me dice la inteligencia artificial. O cuando se utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, como terapeuta o como compañía. En un mundo en el que cada vez estamos más conectados, que deberíamos pensar por qué estamos utilizando la inteligencia artificial para no sentirnos solos. ¿Qué está ocurriendo para que un robot sea mi terapeuta? Para que yo tenga que acudir a una máquina para sentirme acompañado. ¿Qué tipo de sociedad de seres beligerantes que se miran como muy amenazantemente estamos creando en vez de mirar justamente a los ojos con solidaridad? Tío, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? No, prefiero irme a mi universo privado, en mi cama, delante de mi móvil y empezar a hablar con ChatGPT. Me siento triste, me siento solo. Esto es duro. Una cosa que nunca te dirá la inteligencia artificial es no sé. La inteligencia artificial nunca te dirá algo que tú de repente te sientas en una encrucijada. Siempre va a ser complaciente. Una inteligencia artificial nunca te va a dislocar, nunca te va a crear un contratiempo, nunca te va, no te va a hacer que tú fracases. Al contrario. Y te va a dar la sensación de que siempre sabes. Y pienso que ese es el peligro de la inteligencia artificial. Pero ¿quién quiere éxito cuando lo que se tiene que hacer es justamente ir hacia adelante en una pura imprevisibilidad que tiene mucho de bello? Tiene mucho de bello y pienso que se está perdiendo el concepto de imprevisibilidad. Creo que nosotros todavía hemos crecido en un mundo donde el concepto de azar y suerte se manejaba. Como diciendo, qué suerte tuvo o qué mala suerte. O, Dios mío, Dios. Creo que eso se va a ir poco a poco erradicando. Y la gente, y a lo mejor esto, uno no debe juzgar, porque ya ves, primero, quién es uno para juzgar, y segundo, que la vida, vete tú a saber qué deriva coge. Pero pienso que el mundo se está volviendo cada vez más predecible, y la inteligencia artificial va claramente por ahí. Y las personas muchas veces nos sentimos muy cómodas en una servidumbre, como decía el otro libro, ¿no? La servidumbre voluntaria. La servidumbre voluntaria y en encontrar espacios de seguridad. Claro que todo sea predecible nos da mucha seguridad, pero ¿hasta qué punto el precio que estamos pagando es dejar a un lado la suerte, la fortuna, el azar que hay en la vida? Y que uno tenga que aprender a lidiar con eso, de cómo puedan venir las cosas de una manera, como tú dices, imprevisible. Sí, sí. La vida siempre es imprevisible. Y esa imprevisibilidad, volviendo a lo de la inteligencia artificial, es lo que nos hace humanos. Yo no quiero exagerar, pero a lo mejor hoy en día la humanidad hay que replanteársela. Y en una época donde ya está la inteligencia artificial cada vez haciendo las cosas más perfectas y eficaces, un ser humano debe saber que debe estar moralmente obligado a ser capaz de tomar las peores decisiones a cada momento. El otro día, Ignatius, les preguntaba a algunos estudiantes, además de vuestra edad, les preguntaba
¿qué preguntas filosóficas se les ocurrían? O sea, por ejemplo, ves a una pareja por la calle que va cogida de la mano, que, bueno, y yo les preguntaba a mis alumnos, ¿qué se os ocurre? Y ellos me decían, pues, ¿qué es el amor? Por ejemplo, No sé, ¿y alguien quiere responder a la pregunta de Carlos? ¿qué es el amor? Pues sinceramente depende de la persona, pero es una pregunta muy abierta porque lo puedes pensar de una manera o de otra. Es el simple hecho, por así decirlo, de ser humano, de haber nacido, como, no sé cómo se decía, pero eh, un animal cuando nace es fomentar la especie y es en sí, por así decirlo. Esto es interesante, porque somos solo instinto biológico, pero ¿y el sentimiento? Sentimiento, pues también me refiero. A ver, lo bueno de los humanos que tenemos muchos sentimientos y por así decirlo es especial porque, a ver, los animales también tienen, pero los humanos es más notorio y somos también animales y nos hacemos como los diferentes, pero somos animales, somos... Aquí está Hugo subiéndose al tigre, queriendo coger todo lo que... Había una poesía de William Blake, ¿no? Acerca del tigre. Un día me la traigo para recitarla. Que yo le preguntaría a Hugo qué es la felicidad. Para aquí, ¿Cuándo te sientes feliz, Hugo? ¿Cuándo te sientes contento? Cuando me voy del cole. Ah, muy bien, eso está muy bien pensado. Claro, cuando se va del cole. Yo también, ¿eh? esto que estamos haciendo es como a mitad de camino. Claro, del trabajo. ¿Y esto sería cole o no cole, lo que estamos haciendo ahora? Trabajo. Esto lo consideras trabajo. ¿Qué es el amor o qué es la felicidad? Son preguntas muy, muy abstractas que, bueno, si la estamos preguntando aquí y no tenemos respuesta, es que nadie la ha podido encontrar tampoco. Pero y tenemos que seguir planteándolas, aunque no haya una respuesta ya segura o no. Probablemente todos sepamos lo que es el amor y la felicidad y cómo se siente, pero no sepamos muy bien explicarlo. Entonces, simplemente con saber lo que es y sentirlo, pues yo creo que ya basta. Pero si de verdad te quieres hacer la pregunta de qué es, evidentemente no te lo voy a prohibir. O sea, vale, gracias. Me ha dado permiso a dedicarme a la filosofía. Gracias. Gracias por dar luz verde a... Sí. No sé si a alguien se le ocurre algo más, alguna pregunta más. ¿Sí, tú? Bueno, que yo personalmente creo que el amor, aunque sea muy bonito y todo eso, es muy controversico, como se diga. En cualquier momento, puedes divorciar. O sea, el amor puede ser una cosa, o sea, es una cosa que puede ser en un momento, o sea, puede cambiar todo en un segundo. Puedes estar feliz con tu mujer, pero de repente, tristeza. ¿Qué más cosas pueden cambiar solo en un segundo? La cara, la expresión, la vida. La vida. La vida en sí, porque Entonces el amor es un buen ejemplo de la vida, de lo que es la vida. Yo no controlo de filosofía, gracias por, o sea, gracias por aguantarme. Pero yo tenía muy mal relacionado el hedonismo, el epicurismo, ¿no? Que frente al estoicismo, que luego, por cierto, que da mucha rabia que el sistema neoliberal se haya apropiado del estoicismo y son los libros de autoayuda más vendidos. Aguanta, resiste. Claro, simplemente para crear a lo mejor más tolerancia a la capacidad de ser explotados. Fíjate tú la perversión del estoicismo. A aguantar lo inhabitable, a poder habitar lo inhabitable. De todas formas, yo me quedaría, y cuando se lo explico a mis estudiantes, disfrutan mucho con el epicureísmo, porque no es ser libérrimo en todo lo que hace, sino que es buscar un placer racional. Saber qué placeres quiero conseguir y qué placeres están siendo artificiales. Esto es muy interesante en un mundo en el que está lleno de reels, de TikToks, de toda una pléyade de posibilidades que me dan para vapulear mi deseo. Enseñar epicureísmo, es decir, cómo aprender a desear, cómo aprender a metabolizar bien nuestro deseo, es lo más importante que nos podemos enseñar a los adultos y a los chavales. Eso es lo que iba, lo tenía relacionado, mal relacionado, como con una frivolidad, lo del placer, y luego reflexionando te das cuenta de que lo que alimenta tu deseo,
por supuesto, es el goce, aunque sea un goce que ni siquiera conoces. A propósito de esto, el otro día vi una cosa que me voló la cabeza, a propósito de Sísifo, del mito de Sísifo, que siempre empuja la piedra hacia arriba hasta que se le cae y tiene que volver y recogerla y subir. Y había el poeta argentino Juan Gelman, su último poemario, antes de los poemas pone una frase muy sencilla, Sí. que es como una frase que dice Sísifo en voz alta, como reflexionando, y dice, ver. nunca supe lo que era esa piedra. Que te pase algo que te marque, por ejemplo, tipo un accidente o lo que sea, pues se te va a quedar marca y se te va a quedar. Y al final eso pasa, no factura, sino que al final, pues importa, tipo. ¿Importa por qué? Depende porque es. Por Que quedan huellas a veces de lo que ha pasado, ¿no? Quedan ¿Qué? cicatrices, ¿no? sí, eso mismo, que quedan cicatrices y al final todo. A ver, todo pasa por algo y se puede encontrar solución a todo, pero hay cosas más fuertes o menos fuertes que depende de la persona y de cómo sea, pueden pasar más factura o no. Hugo quería hablar de las cicatrices. Pues que yo tengo una cicatriz. ¿Y fue muy doloroso o estás mejor ya? Está gorda, pero me la hice dentro de poco. Ya empecé deporte en el cole. Todo lo malo pasa en el cole, ¿eh? El otro día decían Oh. que las risas son las heridas de la realidad. De repente, ¿sabes? No sé muy bien cómo interpretar esto, pero como estábamos hablando de la risa y ahora de cicatrices, perdona, dime. Aquí ya tengo una. Esa te la hiciste en el brazo en el recreo, jugando. No, en predeporte, en otro lugar donde jugamos. Predeporte. O sea, ayer lo hice, pero ya era mucho antes, más atrás, que me lo hice. Bueno, al final, el deporte en la antigua Grecia era, quiero decir, una manera de... siempre se dice, ¿no? Pero a lo mejor el origen, ¿no? del deporte fue como reflejar la vida también, como si fuera un teatro. Como reflejar en el deporte un riesgo también, una rivalidad, pero también un compañerismo. ¿Sabes? Por eso tantas veces se dice que a lo mejor el deporte, y a lo mejor por eso el deporte también te deja cicatrices o heridas, igual que la vida. Es un entrenamiento para la vida. Por eso los griegos llamaban al lugar donde iban a dar clase el gymnasium, el gimnasio, porque allí se ejercía el cuerpo y Vale. también la mente. ¿Vale? Mens sana in corpore sano, anima sana in corpore sano. Acabamos de sacar el tema de las cicatrices y de las Ah. heridas. Gracias por sacarlo, amigo, porque me parece un tema existencialista que vete tú a saber dónde nos lleva, pero me parece, si estamos hablando de atrevernos a salirnos, cuando te sales del camino que está ya hecho, lo más normal es que te hagas heridas, porque igual el camino no está bien asfaltado o bien, entonces me parece un tema clave en todo lo que estábamos diciendo. Gracias, tío. Sí, perdón. Que también con lo de las cicatrices depende, porque hay cicatrices que tú sueles ver de que te has caído o te has chocado o algo, pero también hay cicatrices sentimentales. ¿Y qué hacéis cuando con esas cicatrices? ¿Qué hacéis? Se O sea, está- ¿habláis o se lo contáis a los amigos o qué hacéis? Porque antes hablabais de las cicatrices. ¿Se lo cuentas a tu amigo? Bueno, pues las cicatrices depende de la persona porque cada persona expresa sentimientos y todo diferentemente. Hay personas que lo llevan más interno, tipo que no suelen contar, por así decirlo, su vida personal, pero hay otras que lo expresan todo y que a lo mejor te cuentan todo lo que te pasa y pues puedes pedir ayuda y eso en sí. También depende si a quién se lo vas a contar, porque no depende también de la pues de la cicatriz que te haya pasado. No se lo vas a contar a la misma persona que le cuentas, pues otras cosas de las que habláis. ¿No con todo el mundo puedes hablar de cicatrices? No, pues con gente que tengas mucha confianza y con la que pues
te lleves bien. ¿Y nosotros crees que nos estamos llevando lo suficientemente bien como para hablar de heridas y de repente hemos creado aquí Es verdad. un clima bastante íntimo? Sí, es verdad. Gracias. Es verdad. Sí, a mí me parece que sí, porque me está gustando mucho el programa. Joder, gracias, tío. Tenía una profesora de teatro, Fernanda Orasi, que dijo una cosa una vez bellísima, reflexionando acerca de lo que sucede arriba de un escenario. Y ella decía que gracias a la mirada del público, de repente en ese escenario, como si la mirada irradiara cierta energía, en el escenario se produce un excedente de vida. Arriba de un escenario, delante de unas cámaras, hay más vida que la vida. Que la gente llene los teatros, porque la vida está ahí en un escenario. Y un escenario te hace pensar, te mueve a pensar. Bueno, así nació el teatro. Claro. Una vez escuché que el teatro, cuando surge en Grecia, estaba considerado como una institución política más. Claro. O sea, como un espacio donde resolver conflictos. O sea, y estaba pensado de esa manera, como diciendo, no tenemos una solución para este conflicto humano, digamos, vamos a representarlo en un teatro, a ver si gracias, como decíamos antes, gracias a la mirada de todos los espectadores, ahí se produce algo que de repente nos sirva como una solución. O como una, no sé, o no como una solución a lo mejor, sino como para que la pregunta que hay detrás de todo eso, el dilema que hay detrás de ese problema, por lo menos quede mejor planteado. Y no me gustaría que terminásemos sin mencionar un concepto que me parece fundamental, Ignatius, que tiene que ver con esto que estás diciendo. Si los griegos hacían eso en el teatro, era por la empatheia, por la empatía. Pero no quiere decir yo me pongo en el lugar del otro y te dejo marchar. Yo me pongo en el lugar del otro e intento hacer que tu vida sea mejor. Es decir, intento solucionar un problema, no es un proceso puramente psicológico. Yo miro al otro, le pregunto al otro, ¿qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? ¿Cómo te encuentras? Y a partir de ahí, opero, actúo, pero no me quedo, ya sé cómo se siente el otro. No, tienes que actuar. Para eso hacían los griegos un Claro. proceso de empatheia. Me meto en el otro para saber cómo está y poder representar también el papel del otro desde mí mismo. Esto es importantísimo y cada vez lo hacemos menos. Creo que tenemos también que reivindicar, y más desde las artes escénicas, desde la educación, tenemos que reivindicar siempre la vida como camino, la vida como un proceso, la vida como un dilatarse. Ahora todo es en el Instagram, o me ha gosteado, o me ha dejado en visto, o no hay espera. Y si no hay espera, no hay dilación. Y si no hay dilación, el deseo se colapsa. Tenemos que aprender o reaprender a esperar. Y eso el teatro también te lo enseña. ¿Cómo va a actuar este? ¿Cómo va a actuar esta? ¿Cómo se va a comportar? La vida como camino, como proceso, como espera. Como Saber camino. esperar. Me acuerdo, gracias. Había un profesor de interpretación que se llamaba Stanislavski, muy famoso por el método que se le ocurrió para los actores y a las actrices para interpretar. Y lo que no sabe mucha gente es que al final de su vida, Stanislavski se desdijo de todo lo que había dicho durante todos esos años. Él siempre dijo que para interpretar algo, tú tenías que buscar algo dentro de ti, alguna vivencia tuya personal, alguna sensación tuya personal, que se correspondiera con el personaje que tú ibas a interpretar. Y así se hacía, ¿no? Tú tenías que interpretar a un personaje de ficción y buscabas en tu vida algo que se pareciera a eso. Y en los últimos años de su vida vino un actor y le dijo, maestro Stanislavski, ¿cómo puedo encontrar algo dentro de mí para interpretar a este personaje? Y Stanislavski le dijo, dentro de usted no hay nada. Dentro de usted no hay nada. Entiendo en el sentido, me resuena lo que justamente estaba diciendo Carlos, que es el otro, la mirada del otro es lo que nos da nuestra identidad. De repente nos sentimos mirados, volvemos a decirlo, y de repente eso a nosotros nos llega de un fuego, y la mirada que ustedes nos dan es lo que nosotros nos creemos que somos. Muchas veces la identidad es más algo que está en la oportunidad que te da la otra persona de comportarte, como decía Nietzsche, llega a ser lo que eres, llega a ser lo que eres. Es algo que nunca se llega a cumplir, pero hay que vivir como si eso fuera posible. El amor es la moneda. O sea, una profesora mía también me dijo, el precio que tenemos que pagar por ser libres es prestar atención. Prestar atención de lo que hacemos, prestar atención de lo que escuchamos. Ahí está nuestro deseo, ahí está nuestro amor. El amor es la moneda. ¿Qué edad tenéis? Tienen 13 años, Bueno, o sea, tú Hugo, más pequeño, ¿no? un poquito más pequeño, sí. 8, creo. Oh. 1 año y medio.
Ah, 5,5. Vale, vale, vale. Pues están en segundo de la ESO. Mis chavales de segundo de la ESO me dicen que justamente lo de la mirada y la atención, me dicen que muchas veces lo que tienen miedo es de no sentirse vistos. Pero cuando son vistos también tienen miedo por la mirada que juzga. Entonces, ¿cómo podemos hacer un mundo más amable? O sea, esa atención la tenemos que tener en cuenta, pero también cómo estamos mirando al otro. Exacto. En vez de juzgar, preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, tío? De todas formas, vosotros, me refiero a la gente que trabajáis encima de un escenario, que los profesores de alguna manera también lo hacemos, pues tenemos un escenario permanentemente. Pero claro, el que está encima de un escenario necesita la atención, pero es que cuando os bajáis del escenario también la necesitáis. Quiero decir que el ser humano constitutivamente necesita la atención. O sea, cuando yo me veo visto por el otro es cuando me siento existir. Cuando el otro me ve, cuando el otro me pronuncia, cuando el otro me tiene en la boca, cuando el otro me tiene en la mirada. Si no, desaparecemos. Y esta desaparición crea la irrelevancia. No importo para nadie. Quiero irme del mundo porque nadie me presta atención. Tenemos que ir al panadero y decirle, ¿qué tal? Buenos días. Y quien te sirve el café, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Con nuestros estudiantes, tener una relación de cercanía, de atención, de acompañamiento, y no solo de te voy a enseñar Kant, Schopenhauer, Hannah Arendt, María Zambrano. Esa cercanía, esa sensibilidad de la que tanto hablamos también, ese estar con el otro. La preposición es muy importante, no contra el otro. Esta mirada es importantísima. Levantar la mirada, encontrarse con la mirada del otro y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Puedo hacer algo por ti? Ahí empieza el juego, pero empieza el juego de la vida. El otro, el de no prestar la atención al otro, es el juego de la desaparición. Y nuestros adolescentes lo sienten mucho, así que llevemos cuidado con prestar atención a la gente. Prestar atención. O sea, al final es ese intercambio, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo con mi compañero Raúl, porque además de que el programa es muy bueno, muy reflexivo y todo eso, sois unos adultos y los adultos son mucho más confiables que los adolescentes, porque... Mucho, para mí, mucho más, porque puede haber muchísimos rumores. Por ejemplo, me invento que Raúl está por una chica, ¿verdad? Fácilmente medio curso se lo puede creer. Pero en cambio, los adultos ya tienen una mente más desarrollada, ya son conscientes de lo que pasa y, bueno, no se lo creen. ¿Que no se lo creen es que? Pues el rumor. O sea, he puesto un ejemplo. Lo mismo que con los secretos. Pues puedes decirle un secreto a Raúl, pero él puede decírselo a mi compañero Álvaro, a mi compañero Hernán. Pero en cambio los adultos, ellos se lo quedan el secreto. Ellos toman su palabra. Que de lo que ha hablado Gabo de lo de los niños, que somos como menos confiables que los adultos, hace poco me vi una serie en la que dicen que los niños son los más egoístas y que pueden dejar mal a otra gente solo para que beneficiarse a ellos mismos. En cambio, ¿Tienen algo de bueno los niños? ¿Ustedes qué dirían positivo de sí mismos? tenemos más imaginación y creatividad que los adultos, ¿Y en qué se demuestra eso? porque nuestro cerebro es más Pero como tú dices, no flexible. no hables en abstracto. Demuéstralo. Demuéstrame todo lo flexible que es tu cerebro. A ver, simplemente en inglés hemos hecho unas historias y no las quieres leer, son demasiado Hostia, raras. Me ha dado miedo ahora, ¿eh? Gracias Sí, por ponerme los pies en el suelo ahora. Son historias de misterio y bueno, sí, no las quiero leer. Muchas veces tú crees que los adultos tenemos prejuicios de pensar que la imaginación de los niños, porque siempre lo decimos y es un tópico, ¿no? Como diciendo, la imaginación de los niños, ¿sabes? Y siempre se dice. Pero muchas veces tú crees que los adultos realmente no sabemos bien lo que es capaz de imaginar un niño. ¿Tú crees que nos sorprenderíamos? Bueno, a ver, todos los adultos han sido niños y seguro que alguno recuerda cosas que Sí, que ha no, pero imaginado fíjate, y ha pero en la dibujado. vida, igual que uno se pierde por el camino, en la vida también uno olvida quién fue. Uno Claro. olvida también el niño que fue. Entonces, yo realmente, a lo mejor uno ya se acostumbra a pensar de otra manera y tiene que hacer, no sé, esforzarse por saber cómo pensaba uno cuando era un niño. Pero yo probablemente cuando sea adulto, si recuerdo y miro atrás las historias que estamos escribiendo, me sorprendería de lo curiosas que son. Por ejemplo, los adultos pensamos que hay temas tabú, por qué sé yo, la muerte, o temas no solo controvertidos,
sino que directamente decimos que de esto no se puede hablar con un niño, porque son temas muy peliagudos y muchas veces, hasta engañándonos a nosotros mismos, pensamos, un niño seguro que ni siquiera piensa en eso. Política y dinero. Pero entonces, volviendo al título del programa, un nuevo sendero hasta el manantial, ¿ustedes qué sendero distinto tendrían respecto a un adulto? O sea, si un adulto coge por un camino determinado, el camino del dinero, el camino de la política, y eso poco a poco son los temas que le interesan a una mente adulta, ¿cuál es el sendero alternativo de una mente infantil con más imaginación, como dices tú? Pues la mente infantil, ¿Cuál es la diferencia? como dices, tiene mucha imaginación. Así que no iría por el sendero marcado porque se inventa un sendero y va por donde quiere. Porque, a ver, todos deliramos un poco, la verdad. Hostia, esto se está poniendo interesante. Y bueno, lo que me parece es que tenemos mucha imaginación porque tenemos la capacidad como de hacer nuestro de hacer y imaginar nuestro propio camino. El otro día vi una película que me encantó. La película esta que está en el cine ahora, Una batalla tras otra. Y va básicamente como de un grupo que intenta hacer la revolución. Y los poderosos, digamos, en un momento dado, se juntan como para intentar a ver cómo pueden eliminar a toda esa gente que son rebeldes y les están molestando. Y de repente utilizan una expresión y se pone uno muy serio y dice, aquí lo único que importa es que, por favor, no haya más lunáticos. Por favor, que ya no haya más lunáticos. Que ya no haya gente, como tú acabas de decir, que tenga delirios o que se imaginen un camino propio. O sea, eso es lo que da miedo. Esa es la verdadera revolución. Lo que tú acabas de decir ahora mismo, de decir, pensamos lo que nos da la gana, eso es lo que más tiene miedo la gente que tiene el poder. La gente que tiene el poder básicamente no quiere que haya gente que se pueda decir que tenga delirios o que sea un lunático. La última película de Fellini se titulaba La voz de la luna. Y de repente era gente como lunática, como que estaba medio ida de la cabeza. En las ciudades, pienso, fíjate, por supuesto que ya ves, en todos sitios podemos encontrar gente lunática, pero en los pueblos, como los pueblos no es una cultura tan homogeneizada, todavía existe la figura del loco del pueblo. ¿Sabes? Y eso es una figura, y de repente esa persona hace las cosas muy a su manera y muy a lo loco. Y es una manera que pienso que en las ciudades cada vez se ve menos, porque en las ciudades tenemos una manera más estandarizada de convivir. Entonces, esa voz de la luna cada vez se escucha en menos sitios. Y a lo mejor en el mundo rural, que la película de Fellini se desarrollaba en un pueblo, a lo mejor son espacios que todavía quedan para gente que todavía no haya sido contaminada por un pensamiento uniforme. Y todavía, como tú dices, se atreva a pensar algo por sí misma. O sea, gracias por decirlo, gracias por aportar delirio y vértigo a este programa, porque de eso se trata. Ese es el nuevo sendero hasta el manantial. Básicamente gente lunática. Sí. Lo loco de pueblo lo conozco muy bien porque me suena, no me acuerdo porque tengo dos pueblos, pero en uno, o eso es lo de Membrencia, no sé, pero hay uno que de repente escuchas a alguien cantando muy, muy alto en la calle. Yo estoy en mi casa y miro por la ventana y veo a un señor andando y cantando. No sé por qué, pero vamos, escucha la voz de la luna. Estábamos hablando antes de Sócrates también. Sócrates, ese movimiento de reconocer. Por si a lo mejor a mí, en un momento dado, perdón por si a lo mejor esto se puede interpretar como que estoy corrompiendo a la juventud, Pues, me hacen beber cicuta. Ignatius, ¿te puedes creer? Yo, ya lo sabes, soy profesor de filosofía. Les contaba el otro día a mis estudiantes, les contaba el asunto de Sócrates, toda la historia, porque a Sócrates se le condenó por corromper a la juventud. En parte por dejar de hacer caso a los dioses de aquella época, pero también en parte porque hacía pensar a la gente frente a lo establecido. Porque todos tenemos un daimon, algo que nos hace pensar, el bien, el mal, lo justo, lo injusto. Si piensas por ti, entonces la univocidad es lo que reina. La posibilidad de dislocarse queda disuelta. Vale. Es imposible. Bueno, de hecho, corrígeme, que igual hablo así como de oídas, pero pienso que lo de que Sócrates estuviera condenado a muerte estaba ahí, digamos, en el aire. No se sabía si al final era que sí o que no. Estaba ahí como en el filo. Sí. Y de repente se le dio la oportunidad de defenderse a sí mismo. Sí. Y él salió, tomó la palabra y habló. Y entonces cuando él habló, a nadie
ya le cabía la menor duda de que sí que había que, Que matarlo. condenarle a muerte. Sí, sí, O sea, sí. imagínense el coraje. Esa persona no habló como una inteligencia artificial. Esa persona no solo no trató de salvar su vida, por así decirlo, sino siguió con el compromiso de dislocar y de desafiar Sí. al poder o a los convencionalismos de cualquier cultura. Y también dio razón de yo voy a morir en nombre de las leyes, que es lo único que hacen posible una sociedad. Lo que pasa que, claro, murió defendiendo las leyes y esto es un problema. ¿Pueden ser las leyes injustas? Claro. Y aquí es donde necesitamos ser dislocados de alguna forma para pensar si eso que nos presentan como justicia o como las leyes, a lo mejor encierra algunas veces algo de injusticia también. Habría que pensarlo, está bien pensar estas cosas. Para eso existe Bueno. la asignatura de filosofía, por cierto. El título de un nuevo sendero. Tú ríete, sabotea este show. Sabotea este show. Porque si tú saboteas este show, algo se tambaleará, algo se... ¿Cómo era la palabra? Lo dejé por escrito. Algo se dislocará. Se Es una palabra cambiará que de lugar, literalmente. Dislocar. Sí, sí. Dislocar, algo que nos saca de nuestras casillas, precisamente de repente nos hace sentir perdidos, pero a lo mejor para encontrar otro camino, para estar perdidos en un bosque que no sabemos dónde nos encontramos. ¿Qué es lo contrario del miedo? Lo contrario del miedo es la risa. De repente tú te ríes porque hay que reaccionar de alguna manera. Y estábamos aquí hablando y ustedes ya se estaban, no digo aburriendo, que tú decías que no, pero estaban ahí ya dejando de prestar atención. Y de repente algo se ha dislocado. Y de repente un silencio puede ser más expresivo y tú te has tenido que reír. Te has tenido que reír. Y eso ya es como de repente tener que reaccionar a algo. Como diciendo, pasa algo raro. Iban dos y se cayó el del medio. Estábamos hablando y de repente estamos callados. Y tú reaccionaste de la manera más guay que se nos puede ocurrir y la manera más trascendental que se nos ha ocurrido a los humanos. De repente te ha entrado la risa. Te ha entrado la risa como diciendo, ahora sí que estamos perdidos, no sé por dónde va a seguir esto. Y ese es el atrevimiento. Gracias, tío, por reírte y darme esta lección de humildad, por un lado, y por otro lado, enseñarnos el camino. La risa es la respuesta que se nos ocurre cuando de repente todo se tambalea. Y de repente nos atrevemos a mirar a ese sendero que no conocemos del todo, y la risa nos da el aliento suficiente para irnos atreviendo. Es como una especie de linterna. De repente las cosas no están saliendo como esperábamos, pero compartimos una risa. Y tú te reíste y yo dije, joder, qué tío más guay. me inspira confianza. Y de repente es como si nos diéramos la mano cuando nos adentramos en un sendero oscuro por el bosque. Y a eso es a lo que iba, que tenemos que atrevernos. María Zambrano, que hablábamos justo antes de ella, y hablamos mucho de ella, Bueno. Ignatius, decía que justamente el totalitarismo no es nada político. El totalitarismo tiene que ver con que yo intento imponerte mi ritmo a ti en tu vida. Eso es el totalitarismo, así que hay que escuchar el ritmo del otro también, el ritmo de la juventud, el ritmo de los chavales. Hay que escucharles, darles voz, que a veces también se nos olvida escuchar a los jóvenes, que hablamos mucho de los adultos, pero los jóvenes, ¿qué? Decía Zambrano, por cierto, también, una vez en un vídeo que tú compartiste por las redes, ella decía lo que para ella significa hablar de corazón. Y entendí yo en el vídeo que ella estaba muy en contra de lo que popularmente se dice cuando una persona de repente tiene un arranque así brusco, se dice, habló de corazón, como diciendo, le salió de sopetón. Dijo lo primero que se le ocurrió porque es que le salió de corazón. Y ella estaba muy en contra de esa definición, porque ella era más bien, ella entiende hablar de corazón como un acompasamiento con la realidad, ¿no? Es un acompasar, de ahí viene la palabra latina concordis, poner en sintonía dos corazones. Y decía María Zambrano que lo que peor se puede hacer otra persona es intentar imponerle tu propio ritmo. Cuando yo, en vez de hacer una concordia, hacer un acuerdo que tiene que ver con poner en común corazones, lo que intento es imponerte mi ritmo, entonces ahí está habiendo una especie de tiranía por mi parte. Así que tengo que saber cómo funciona el mundo, estar en sintonía con el mundo, pero también con el otro. No puedo hacer que, y esto te lo decía Simone Weil, no puedo apropiarme de mi pareja, no puedo devorar a mi pareja, no puedo hacer la mía. Entonces, la otra persona está siendo como yo quiero que sea. Si no le dejo libertad, estoy convirtiendo al otro en un yo que está ahí fuera.
Así que tenemos que preguntar, tenemos que dialogar para que el otro pueda ser un otro como un otro, no como yo quiero que sea el otro. Y esa sensación, entonces, hablando de lo de acompasar, la sensación de ritmo. Porque uno no está... Muchas veces la cabeza se nos dispara, los pensamientos, digamos, nos arrastran. Sí. Y muchas veces pensamos que los pensamientos nos definen, que son nuestra identidad, y muchas veces no nos damos cuenta de que los pensamientos tienen un cuerpo y un espacio y un aire. Y ahí hay un ritmo, ahí hay una vida, ahí hay un baile. Y me acuerdo de la frase de Beckett, de dance first, think later, ¿no? Sí. Primero bailar, luego pensar. Porque es el ritmo natural. decía. estamos corporizados. Exacto. Entonces, mira, Hay que encontrar ese ritmo Sí. y luego, como decía creo también Zambrano, pensar desde el sentimiento. Sí. Algo así era. Sí, o sea, es su razón poética, el concepto de razón poética, pero creo que lo primero que has dicho, Ignatius, es fundamental, porque la filosofía muchas veces se le ha olvidado pensar desde un cuerpo. Vamos a pensar en grandes conceptos, en la esencia, en la inmortalidad del alma, Claro. pero todo eso es desde un cuerpo sufriente que puedo tocar, desde unos ojos que puedo ver, Claro. desde unos chavales que tienen inquietudes. Nuestra existencia se da desde un cuerpo. Cuando la filosofía olvida el cuerpo, corre el peligro de convertirse en otra cosa, que es dogmatismo, o es una religión, pero en cualquier caso no es pensar. Tú y yo, por ejemplo, podíamos haber fantaseado mucho con esta charla. Sí, Y yo no- lo he hecho, te confieso. y no conocíamos, es la primera vez que llegamos al plató, Sí, sí, sí. y más o menos teníamos la ilusión de decorarlo como si fuera un programa infantil e invitar a todos los que quisieran venir, pero es la primera vez que lo hacemos. Entonces, una cosa es en tu cabeza cómo funcionan los diálogos y otra cosa es vernos aquí con ustedes pronunciando estas palabras y muchas veces la realidad te supera. Y de repente, como diría Zambrano, encontrar un espacio de revelación, un claro del bosque. Y No sé si va por ahí la Sí, reflexión de Zambrano. Sí, totalmente, pero la encrucijada, Ignatius, yo creo que muchas veces vivimos en un momento histórico, en una cultura en la que se nos dice muy claramente hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que está bien, qué es lo productivo, qué es lo útil. Lo que nos propone María Zambrano, lo que nos propones tú en este programa y lo que nos proponen muchas veces la mirada de los chavales es estar en la encrucijada. ¿Qué hacer? Y ahí tienes que decidir ejercer la libertad. Claro. Ejercer la libertad. Y eso, como diría Kierkegaard, es lo que te crea angustia. ¿no? Pero también te da poder, el poder de ejercer tu propia decisión, tu propio criterio. Y a lo mejor es lo que nos falta hoy, ejercer nuestro propio criterio. Porque hablando del totalitarismo, decía la filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt, decía que lo peligroso del totalitarismo, o cuando funciona de verdad el totalitarismo, es cuando las personas nos sentimos insignificantes. Irrelevantes. La irrelevancia es lo peor para una sociedad. Porque Cuando entonces, alguien, no solo no es que no ejerza su libertad, como tú acabas de decir, sino que ni se le ocurre que esa sea una posibilidad. Exacto. Y claro, si yo me siento insignificante, entonces no quiero actuar, porque yo pienso que a los demás les da igual lo que yo haga. Vuelvo a los chavales, Ignatius. O sea, a mí me da mucha rabia muchas veces cuando hablamos y se habla de generación de cristal y de todos estos asuntos. Claro, si tú no le pides opinión, si no les das las voces a ellos, tampoco sabes por qué se sienten como se sienten. Entonces, para ejercer la libertad también tienes que escuchar al otro y no catalogarlo y no enjuiciarlo, ¿no? Que muchas veces cuando enjuiciamos, ¿quién está enjuiciando? ¿Sabes? Porque a lo mejor nosotros estamos reproduciendo un sistema disciplinario, estamos reproduciendo normas que no se nos han ocurrido a nosotros, por supuesto, sino que simplemente las hemos interiorizado y las reproducimos. Y muchas veces, pocas veces pienso, ¿quién está hablando cuando hablamos en realidad? Sí. O sea, porque muchas veces estamos hablando cosas que hemos escuchado los demás, yo el primero. Sí, sí, decía Virginia Woolf, decía, ¿quién le habla al yo cuando habla? Esto es muy interesante. La última que les quiero hacer yo, Ignatius, por mi parte, es si pensáis, acabáis de hablar de los adultos, de la diferencia entre adultos y niños o adolescentes, ¿pensáis que a los adultos se nos ha olvidado la infancia, ser niños? ¿Pensáis? Porque a mí a veces me da la impresión. A ver qué pensáis. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, quizás hacía garabatos y yo quizás me imaginaba, esto es un dinosaurio gigante, y ellos quizás decían, yo solo veo líneas ahí. Y quizás se le ha olvidado esa imaginación algunas veces, porque su imaginación quizás está en el arte o en cosas que a ellos ahora mismo en la actualidad les interesa más. Y pues Y bueno, yo creo que también los niños
muchas veces somos como más felices y vivimos más pues las emociones, mientras que los adultos están más pues estresados en sus trabajos o pues no sé, como que eso, sienten menos las cosas a veces. Joder, gracias. Gracias por enseñarnos un nuevo sendero hasta el manantial. Tenemos como un poco más de libertad, porque en el trabajo no, en los trabajos de los mayores tú no puedes llegar y que te pidan un dibujo, pintarlo mal y decir que es lo que no es. Pero en cambio, un niño puede dibujar lo que sea y pues ser lo que él ve. Había un músico de jazz, Miles Davis, decía una frase muy bonita que era: no hay error, en el sentido de no hay una nota tocada que tú digas está mal tocada, sino todo depende de la siguiente nota que tú toques. O sea, tú puedes tocar una nota y tú dices, Dios, se salió, es una nota desafinada. Pero si las siguientes notas son desafinadas, ya hay una nueva melodía, ya hay una nueva armonía. Bueno, perdón que no se llama así, seguramente que yo me pierdo. Pero se entiende más o menos, ¿no? Que nada es un error, nada es un error en sí mismo. Sino puede... Un error significa hacerlo de otra manera, como dibujar a lo loco. Y de repente, ahí de repente se ocurre una nueva estética. Si tú sigues por ese camino. Y a veces es difícil seguir por ese camino porque uno dice, Dios, he metido la pata, esto no se debe hacer, y das un paso atrás. Pero a lo mejor si tienes fe, sigues dibujando mal, lo suficientemente mal como para que algún día... A mí me gustaría decir como reivindicación, Ignatius, y ahora escucha, dime, Hugo. La mejor manera de hacer un hombre mirando así es haciendo un 6 y un 4. La cara de tu retrato, es verdad. Lo inesperado. Gracias. Gracias por darnos... Nos veías... Nos has dado una fórmula perfecta para agarrarnos a algo cada vez que estamos perdidos. Gracias por darnos esa brújula. Que solo me gustaría decir que cuando dicen que los niños no piensan, que los adolescentes no piensan, que son una generación de cristal porque están encerrados en ciertos goznes, en ciertas aristas, en ciertas formas de estar en el mundo, no necesitan un micrófono. Lo que necesitan es un oído que les escuche. Si tienen un oído que les escuche, ellos hablan, ellos piensan, ellos comparten, pero desde luego no comparten si tú no les escuchas. Y aquí, esta atmósfera que se ha creado, hablando de cosas, de heridas, de cicatrices. De dolor. Y haciendo de analistas sociológicos y de analistas antropológicos. Y se ha creado simplemente porque nos hemos escuchado. Escuchémonos más. Y escuchemos más a nuestros jóvenes también. Escuchemos la voz de la luna. Gracias a todos y a todos, ¿eh? Esto ha sido el primer programa de Un Nuevo Sendero. Hasta el manantial. Me ha gustado mucho el programa y muchas gracias por habernos invitado a estar con vosotros y pues eso. Gracias por decir esas últimas palabras para cerrar esto como se debe. Gracias de corazón. All right. Un aullido a la luna. Un aullido a la luna. 1, 2, 3. Gracias, Hugo, por seguirme.